Hay historias que no quieren ser contadas. No es que sean tímidas o se hagan las difíciles, es que se te instalan en el cuerpo como uno ocupa. Cambian los muebles de sitio, desconectan la luz y se niegan a pagar el alquiler del lenguaje. Te dejan mudo. Y no es un silencio de paz, de monje tibetano con el karma impoluto. Es un silencio con los dientes apretados. Un silencio que pesa, que vibra, que te despierta a las 3 de la mañana con el pulso desbocado y el sabor del metal en la boca. La historia que no quieres contar es, por supuesto, la única que importa. La única que si no cuentas, acabará por contarte a ti, y no de una manera amable. Te narrará en forma de ansiedad, de insomnio, de una ira sorda que no sabes de dónde coño viene. Te convertirá en su personaje y el argumento será tu propia desintegración. Tuvieron que pasar 3 años. 1095 días más o menos. 3 años desde la muerte de mi mamá hasta que pude teclear una sola frase que no fuera una mentira piadosa o una frase común para salir del paso. Durante ese tiempo el silencio no fue una ausencia, fue una presencia densa, una niebla tóxica. Era la incapacidad de nombrar ya no la pérdida, sino el epicentro de mi herida. Porque el duelo, cuando viene con malas compañías como la culpa o la vergüenza, no te deja sin palabras, te las roba y las usa para construir un muro desde adentro. Un psiquiatra holandés escribió un libro con un título que es un puñetazo en la boca del estómago. El cuerpo lleva la cuenta. Bessel van der Kolk, creo que se pronuncia. Y es la verdad más jodida y más precisa que he leído nunca. La mente, esa cobarde bien intencionada, esa guionista mediocre que siempre busca un final feliz, intenta olvidar, construir un relato coherente, pasar página. Pero el cuerpo no. El cuerpo es ese amigo borracho y brutalmente honesto que te agarra por las solapas y te grita la verdad a la cara. El cuerpo recuerda. La historia que la mente no puede articular se enquista en los músculos, en la respiración entrecortada, en la acidez que te sube por el esófago. La narrativa se fractura y sus fragmentos no están en tu cabeza, están en tus células. Mi silencio no fue una elección durante todo este tiempo, fue un síntoma. La manifestación física de una historia hecha añicos. La historia, claro, es la muerte de mi mamá, pero no la versión oficial, la que cuentas para no incomodar, la del hijo bueno que sufre con una dignidad de película. No, la versión de director, sin cortes, la que incluye mi propia conducta durante aquellas semanas. Una conducta que mi cerebro archivó con la etiqueta de reprochable y que por lo tanto se convirtió en innombrable. Durante esos 3 años fui el protagonista de un thriller psicológico muy malo, de esos que se emiten los domingos por la tarde en la tele. Yo no maté a nadie, que quede claro. El asesino fue un virus con ínfulas de custodio. Pero mi silencio era el mismo. No era un vacío, era una habitación cerrada con llave, un cuarto del pánico donde había encerrado una verdad sobre mí mismo que no soportaba mirar. El silencio no era proteger a nadie, era protegerme de mí mismo, porque contar la historia implicaba mirarme al espejo y reconocer al tipo que había allí, y no me gustaba una mierda. Todo este proyecto, esta autopsia pública, no es más que el intento desesperado de encontrar la puta llave, aunque sepa que del otro lado no hay nada bonito que ver. Esta trampa duró 3 años de aridez creativa, de estancamiento vital, hasta que entendí no con la cabeza sino con el cuerpo que ese silencio autoimpuesto me estaba matando más rápido que cualquier virus. Entendí que necesitaba un contexto, una presión externa y una excusa para empezar a hablar. Hacía muchos años que no acudía a un taller literario, pero la desesperación te hace volver siempre a casa. Me apunté a un grupo de trabajo en Barcelona dirigido por el escritor Juan Pablo Villalobos. La idea era simple, rodearme de gente que también estuviera peleando con sus propios monstruos narrativos. Crear un espacio donde el acto de escribir no fuera una proeza solitaria, sino un ejercicio de vulnerabilidad compartida. Fue el primer martillazo contra el hielo, obligarme a presentar un proyecto, a ponerle un título a mi silencio, a confesar en voz alta que quería escribir sobre esto. Fue la primera vez que dije, la novela va sobre la muerte de mi madre. Y no se me cayó el techo encima. Nadie salió corriendo. Ese fue el primer hilo de voz y, como si forzar mi propia cerradura no fuera suficiente, en cuanto la puerta se abrió 1 milímetro, se me ocurrió la demencial idea de que mi voz no bastaba.
porque el dolor a veces te vuelve megalómano. Decidí que para entender de verdad aquellas últimas 2 semanas de la vida de mi madre, para hacer una autopsia justa, tenía que contar la historia desde 3 puntos de vista más. El de mi papá, el de mi hermano, el mío y el de mi mamá. No me preguntes cómo coño pienso hacer esto último. La respuesta de momento es la ficción. Esa mentira que usamos para contar verdades incómodas. Esa forma de nigromancia que llamamos literatura. ¿Y por qué esta locura? Pues porque mi mamá era ese centro gravitacional de nuestra pequeña y disfuncional galaxia familiar. Era la que nos unía, la que traducía nuestros torpes lenguajes emocionales. Sin ella nos convertimos en 3 glaciares a la deriva. 3 icebergs con el mismo apellido, chocando torpemente en un océano de silencio helado. Mi padre y mi hermano, juntos en su témpano, fríos pero próximos, y yo, en el mío, en la otra punta del puto polo. Quizá esta novela no sea más que un intento torpe de generar un calentamiento global de mi familia, de derretirnos a la fuerza aunque el proceso libere gases tóxicos. Un plan sin fisuras, un proyecto narrativo ambicioso y sonador. Pues no, porque cuando en un arranque de torpeza oceánica le pedí a mi papá su versión de los hechos, su respuesta fue una obra maestra de la sinceridad. Un misil directo a la línea de flotación de mi ego de escritor. A ti te hará mucha ilusión porque estás escribiendo una novela, me dijo. Pero a mí no me hace ninguna gracia. Sas, directo a la mandíbula. Y mi hermano, apenas hablamos. Su silencio es la respuesta definitiva. Un muro de WhatsApps en visto. Y aquí es donde la cosa se pone fea de verdad. ¿Estoy en mi derecho de hacer esto? De remover un dolor que no es solo mío, de insistir que otros escarben en sus propias fosas comunes, solo para que mi novela tenga más capas, polifonía, más interés literario. El gran Primo Levi decía que los sobrevivientes son una anómala minoría, que la verdadera historia del horror pertenece a los que no volvieron, a los hundidos. Y quizá mi intento de robar las voces de mi padre y de mi hermano, de profanar el silencio de mi mamá, sea una forma de lidiar con esa insuficiencia, con la certeza de que mi versión, mi dolor, mi recuerdo no basta, que es una historia inherentemente incompleta. Pero eso me convierte en un artista o en un parásito, en un escritor o en un profanador de tumbas emocional que justifica su saqueo con jerga posmoderna. Pero el silencio, como todo en esta vida, tiene doble fondo. No es solo la herida del trauma. Hay un tal Pablo Dors que habla del silencio como un destino, como una práctica para callar el ruido mental y escuchar lo que de verdad importa. Un silencio elegido, no impuesto. Un silencio fértil. Y me pregunto si en estos 3 años de mutismo, en el mío y en el de mi familia, no ha habido también algo de eso, una protección inconsciente. Un intento de cada uno en su propio glaciar de reconstruirse por dentro, de aprender a vivir con el nuevo paisaje helado sin que el viento te arranque la piel. La paradoja es terrible y hermosa. El silencio puede ser la prisión y al mismo tiempo la llave de la celda. Y quizá, solo quizá, para pasar del silencio que te rompe al silencio que te repara, hay que cruzar un campo de minas llamado narración. Hay que atreverse a contar la historia de la herida en voz alta para solo entonces ganarse el derecho a un silencio que esté en paz. Tal vez el silencio de mi papá y de mi hermano no sea un rechazo, sino su propia forma de supervivencia. Un santuario que yo, con mi proyecto literario, estoy amenazando con dinamitar, lo que me lleva a una conclusión provisional y bastante monstruosa. Quizá esta novela, con toda su parafernalia teórica sobre el duelo y la necroescritura, con todo este montaje de autopsia pública, no sea más que un pretexto. Un mecanismo sofisticado y egoísta que encontré para obligarnos a hablar, a mi papá, a mi hermano y a mí, para romper el hielo a martillazos, sin importarme si alguien se ahoga en el proceso. O peor aún, la pregunta que me corroe, la mosca que me zumba detrás de la oreja. Si todo esto es solo una excusa para salir de mi propia aridez creativa, estoy usando el cadáver más sagrado de mi vida como combustible para mi motor de escritor gripado. ¿Así de miserable puedo llegar a ser? No tengo una respuesta que me permita dormir tranquilo. Y por eso estoy aquí hablándole a una cámara en lugar de a un terapeuta, porque este silencio familiar,
este pacto de no agresión emocional, es demasiado pesado para cargarlo solo, y porque si la escritura, como dice Rivera Garza, debe ser un acto comunal, una desapropiación, entonces tengo que despojarme de todo esto en público. Vine aquí no porque quiera soluciones. Repito, no quiero soluciones. No quiero terapia de grupo en los comentarios. Quiero cómplices, testigos. Quiero que me ayudes a pensar en esto, a cargar con el peso de estas preguntas. ¿Cómo se narra el silencio de otros sin colonizarlo? ¿Cómo se le da voz a una historia que se resiste a ser contada, que quizá tiene todo el puto derecho a no serlo? ¿Cómo se invita a los muertos a la conversación sin convertirlos en marionetas de nuestra propia necesidad de consuelo o de sentido? Siento que estoy a punto de profanar algo. Mi propia memoria, la de mi familia, quizá hasta la de mi mamá. Y te pido que mires, que seas el testigo de este acto de dudosa moralidad narrativa. Que me acompañes en esta profanación no para aplaudir, sino para ver qué pasa cuando uno decide contar la historia que no quería, bajo ningún concepto, ser contada. Quizá al final la única historia que de verdad me aterra narrar es la de mi propia monstruosidad, pero esa, me temo, se está escribiendo sola.